casi terminar antes de la comida, tenemos el honor de presentarles a un gran ponente que también te va a hablar de cosas maravillosas. Así es que te pido un gran aplauso para Alex Cruz. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Bueno, ok, vamos a empezar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase que el problema no es la gente mala, sino que los buenos no hacen nada? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado esa frase? ¿Ustedes creen en esa frase? ¿Sí? Yo no. Yo no creo en esa frase. Les voy a explicar por qué. Yo creo que el verdadero problema no es la gente buena, que no hace nada. Yo les quiero explicar un concepto que yo entendí por ahí de algo que leí de Nietzsche, que decía que la virtuosidad de la bondad solamente se encuentra en la capacidad de hacer daño. Al principio yo no entendía bien ese concepto, pero luego haciendo un poco de análisis me imaginé una tortuga, ¿no? Una tortuga de esas tortugas que están en las peceras, ¿no? Inofensivas totalmente. Y que cuando las ves parecen ser buenas. ¿Por qué? Porque no hacen daño, no lastiman, no hacen nada malo, ¿no? Sin embargo, yo también me puse a pensar, entonces, ¿qué virtud tiene la tortuga si no puede hacer daño? Entonces, no es que sea buena, es que no puede hacer nada más. Mi nombre es Alejandro Cruz y el día de hoy te vengo a invitar a algo muy extraño. Te vengo a invitar a que dejes de ser el bueno de la película. Para meterte en contexto con esto, a mí me gusta utilizar un arquetipo o un personaje que es el hombre lobo. Y quiero utilizar sobre todo al hombre lobo porque estamos en octubre, Halloween. Vamos a utilizar al hombre lobo para hacer esta pequeña analogía. Fíjense, la mayoría de las veces en las películas de hombres lobos sucede una historia muy similar. Si a ustedes les ha gustado el terror y les gusta ese tipo de películas, se van a dar cuenta que hay una similitud en un montón de cosas que pasan en las diferentes películas. Como por ejemplo que el protagonista es una persona buena, que el protagonista es una persona carismática, es una persona social, es una persona que quiere evitar conflictos, que es prudente. Pero esas virtudes de prudencia, de buena persona, la llevan a tomar ciertas decisiones que lo confrontan con un lobo, con un monstruo. Y este monstruo, ¿qué hace? Este monstruo lo que termina haciendo es, le termina transmitiendo a través de la agresión, le termina transmitiendo ya sea una maldición, una enfermedad o algo, que después de ese evento, esta persona que era buena, carismática, social, lleva un monstruo adentro. Y ese monstruo se gatilla ya sea con el coraje, o ya sea con la luna llena. Y esa persona se transforma en todo opuesto a lo que es. Ese lobo mata, ese lobo asesina, ese lobo hace muchísimas cosas negativas desde la percepción del protagonista. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo este personaje? Normalmente este personaje también termina encadenándose, se mete en un calabozo intentando reprimir a la bestia que lleva adentro, reprimir la condena o la maldición que está cargando, ¿no? Y eso le funciona muchas veces, pero muchas otras veces no le funciona, porque algunas veces puede romper las cadenas, se puede escapar y termina haciendo más daño. No sé si recuerdan estas películas, pero normalmente al final de estas películas los cierres son muy parecidos. Al final de estas películas, esa persona que se convierte en lobo termina pudiendo reprimir al lobo. Sin embargo, se enfrenta a una situación. En la mayoría de estas películas, el enemigo, el villano, también es un monstruo, también es un lobo. Y la única forma que tiene esta persona, este protagonista, de lograr salir como el héroe de la película es transformándose, eligiéndolo. Se transforma en lobo. Y ahora sí, ese lobo puede vencer al enemigo o al villano. ¿Por qué les platico esta historia? Porque esto no es algo muy diferente de lo que nos pasa. No sé si te ha tocado ir a algún evento, alguna fiesta, alguna reunión
en donde estás ahí y de repente alguna persona recién conocida de hace mucho tiempo te hace un comentario que te lastima, que te ofende, o le hace un comentario a alguien que quieres y lastima, y quizás para evitar el conflicto, para evitar un momento incómodo, lo que haces es buscar tranquilidad, buscar ecuanimidad, ¿no? Ser prudente para no incrementar el conflicto. Pero luego te vas a tu casa y ¿qué pasa? ¿Qué hace tu mente cuando estás en tu casa ya acostado? Tu mente empieza a dar vueltas y empieza a decir, yo le hubiera dicho y me hubiera contestado, entonces yo le hubiera reclamado en ese momento, él se hubiera parado, yo hubiera hecho esto. Y tu cabeza empieza a inventar una historia en donde realmente lo que está haciendo es desahogar al lobo. Porque te tengo una noticia, todos cargamos esa maldición, todos. Ahora, la problemática es que si tú no tienes esa agresividad, si tú no tienes ese monstruo interno controlado, tu miedo es el que exponencia las posibilidades de que te lastimen, de que te hagan daño o de que no triunfes. Si te puedes dar cuenta, y lo podemos ver en la naturaleza, las especies que más corren peligro son las menos peligrosas. Y no necesariamente porque sean malas o buenas, porque podría haber un tigre que se ve el peligro y probablemente es menos peligroso que un chihuahua con un niño. ¿Por qué pasa esto? Yo muchas veces también interpreto que no es que haya mucha gente buena. Les voy a ser honesto y quizás esto pueda molestar. Es que hay mucha gente miedosa. Y esa gente miedosa se suele esconder detrás de la máscara de una persona buena, pero en realidad no lo haces porque tienes miedo a las consecuencias, porque tienes miedo al conflicto, porque tienes miedo a enfrentarte a algo que probablemente no quieres. Sin embargo, eso a lo que no te enfrentas es normalmente lo que te tiene en ese lugar en donde quizás no quieres estar. Porque si realmente quieres dar ese salto de donde estás a donde quieres que estar, tienes que hacer lo mismo que el lobo. No se trata de no ser el monstruo, se trata de serlo y después aprender a controlarlo. Quiero que hagas un análisis contigo, porque yo creo que hay varios puntos en donde nos podemos identificar. Cuando yo hablo de ser un monstruo, no hablo necesariamente de hacer el mal ni de hacer daño. Hablo de ese carácter que exponencia todo tu potencial. ¿Por qué? Porque probablemente tuviste un papá muy agresivo o una mamá muy gritona o no sé. Pero en determinado momento de nuestra vida nosotros elegimos no ser así, no ser como ellos, no ser como ella. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos todo lo opuesto a lo que no queríamos que fuéramos. ¿Y qué pasó? De repente, mi resistencia a esa parte que sí es mía, que sí soy yo, mi resistencia a eso, me lleva a que no lo pueda utilizar a favor. Lo que te estoy diciendo es, abraza el monstruo y perdónalo. Abrázalo. Conviértete en el monstruo y luego domínalo, contrólalo. Porque en el momento que tú logres hacer esto van a pasar muchas cosas diferentes. Van a empezar a pasar muchísimas cosas diferentes en tu vida. Quiero que hagas un pequeño análisis en serio contigo, con tu vida. Porque te voy a decir cómo yo he notado los 3 puntos más importantes que creo que suceden cuando una persona no se convierte en ese monstruo. Ese monstruo no queremos serlo porque creemos que vamos a lastimar, que vamos a dañar. Yo he encontrado 3 puntos en donde te demuestro que muchos de nosotros no es que no tengamos ese lobo, sino simplemente no queremos sacarlo porque tenemos miedo a las consecuencias de ello. El primero, la incapacidad de decir que no. Quieren evitar un conflicto, quieren evitar caer mal, quieren evitar verse mal, entonces a todo decimos que sí, por caer bien, por agradar. No, si no quieres, aprende a decirlo. No. Segundo, sé lo que piensas, di lo que piensas, sé honesto. Muchas veces la honestidad puede hacer que alguien se sienta ofendido. Muchas veces la honestidad puede hacer que alguien se sienta mal, se sienta agredido. Pero te voy a decir algo, la peor consecuencia que existe de ser honesto nunca es tan grave como la peor consecuencia de no serlo. Así que sé honesto.
Y el tercer punto, que creo que ya lo mencioné, pero lo quiero recalcar una vez más, es abraza al lobo. Y cuando digo esto, abraza al lobo, es quiero que hagas una introspección en tu interior y voltees a ver tu historia, voltees a ver a papá y a mamá, a todas esas cosas que quizás no te gustaban de ellos y que internamente las llevas y los perdones. Porque créeme que hay muchísimo valor. Probablemente en cierto momento se usó equivocadamente, pero el poder lo tienes. Esa capacidad la tienes. Deja de tener tanto miedo a lastimar al otro. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir. No se trata de lastimar al otro. Se trata de reconocer que tiene la capacidad de lastimar. Porque no hay virtud en una persona inofensiva que no lastima. La virtud realmente está en cuando reconoces tu capacidad y aún así eliges no hacerlo. Eliges seguir haciendo el bien. Yo no me quiero tomar mucho tiempo, solamente les quería transmitir este mensaje, porque para mí fue algo que cambió mi vida. Ha habido muchas veces que yo probablemente digo cosas y mucha gente se ofende o mucha gente lo malinterpreta. Sin embargo, te voy a decir algo. Yo creo que en un mundo en donde nosotros podamos ser honestos y podamos entender la responsabilidad desde ese enfoque, creo que la cantidad de conflictos que existen en el mundo disminuirían impresionantemente. Haz un análisis, nada más. Haz un análisis breve, pero profundo. Muchísimas gracias a todos. No quiero tomarle mucho tiempo, pero quería transmitir este mensaje.